Buenas tardes, estamos en la clase de diagnóstico empresarial y el tema de hoy es escalas de medición en el diagnóstico empresarial. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se unen compañeros. Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a adentrarnos a un tema que es mucho más profundo. Bueno, como bien decía, vamos a adentrarnos a un tema que es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Las escalas de medición en el diagnóstico empresarial. Y quiero desde el inicio que tenga una idea muy clara. Quien domina la medición domina la mejora. Las empresas que saben medir correctamente lo que ocurre dentro de sus operaciones, su personal, sus clientes y su entorno, son los que logran crecer con estrategia, sin depender de la intuición ni de los caprichos del momento. En México y particularmente aquí en Nuevo León, la medición es una herramienta fundamental para la competitividad. Pensemos en nuestras industrias automotriz, metalúrgica, alimentaria, de servicios. Todos necesitan medir su desempeño constantemente. Las escalas son los instrumentos que permiten
que esas mediciones sean objetivas, comparables y útiles. Cuando hablamos de medición empresarial no solo hablamos de números, hablamos de personas, de procesos, de percepciones. Un ejemplo, cómo saber si un trabajador está realmente motivado, cómo determinar si un cliente está satisfecho o si un cambio en el producto realmente mejoró la experiencia. Todo eso, aunque parezca subjetivo, puede medirse con instrumentos bien diseñados. Las escalas de medición sirven precisamente para eso, convertir percepciones subjetivas en datos que se ayudan a analizar con rigor. Son herramientas que ayudan a las empresas a salir del terreno de las suposiciones y moverse hacia decisiones basadas en evidencia. Y cuando hablamos de diagnósticos empresariales, no hay nada más peligroso que diagnosticar sin medir. Hoy veremos cómo funcionan esas escalas, qué tipos existen, cómo se garantiza que sean confiables y válidas, y sobre todo cómo se aplican en empresas reales. Les compartiré ejemplos que van desde una empresa en Escobedo hasta una planta de producción en Apodaca, para que comprendan que esto no es una teoría aislada, es la base de la gestión moderna. Quiero que piensen esta clase como si fuera una radiografía de la organización. Cuando un médico necesita entender qué pasa dentro del cuerpo, usa rayos X, análisis de sangre, estudios clínicos. En la empresa, las escalas de medición cumplen esa misma función. Son nuestros exámenes diagnósticos que nos dicen qué tan sana está la organización y dónde hay que intervenir. Así que prepárense para entender cómo detrás de cada encuesta del clima laboral, cada misión de productividad y cada estudio de satisfacción hay una estructura científica que permite tomar decisiones inteligentes. Este tema, aunque técnico en apariencia, es profundamente humano porque al final lo que medimos no solo son números, medimos emociones, percepciones y motivaciones y realidades que afectan a personas y resultados. ¿Qué son las escalas de medición? Las escalas de medición son instrumentos sistemáticos que permiten asignar valores numéricos o categorías a las características observables de los fenómenos empresariales. En el contexto diagnóstico organizacional, estas herramientas nos ayudan a cuantificar aspectos intangibles como la satisfacción del cliente, el clima laboral o la eficiencia operativa. Su importancia radica en transformar percepciones subjetivas en datos objetivos y comparables, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia dentro del sector productivo mexicano. Comencemos.
con lo más importante, que es exactamente una escala de medición. En esencia, es un instrumento que permite transformar algo intangible como la satisfacción, el compromiso o de percepción en un valor que puede analizarse de manera objetiva, es decir, nos permite traducir las sensaciones humanas en datos. Imaginen que una empresa queremos saber qué tan satisfechos están los clientes con el servicio. No podemos abrir la cabeza de las personas para ver su nivel de satisfacción, ¿verdad? Pero sí podemos hacer preguntas estructuradas con respuestas que van, por ejemplo, de muy satisfecho a muy insatisfecho. Cada respuesta se asocia a un número y al final podemos hacer cálculos, comparar áreas o ver tendencias. Esa pasó de lo subjetivo a lo cuantificable. Es el corazón de las escalas de medición. Sin ellas, el diagnóstico empresarial sería un conjunto de opiniones. Con ellas se convierte en un proceso sistemático de evaluación. Las escalas nos ayudan a estandarizar la información, a reducir la subjetividad y a comparar resultados entre distintos periodos o departamentos. Si hoy medimos la satisfacción laboral y dentro de 6 meses volvemos a hacerlo con el mismo instrumento, podemos saber si las políticas aplicadas realmente mejoraron el ambiente. Por ejemplo, una empresa manufacturera en San Nicolás aplicó una encuesta de clima laboral antes y después de implementar un nuevo esquema de bonos. Las escalas de medición permitieron ver claramente que la motivación aumentó un 18%. Sin ese instrumento, el gerente solo habría tenido impresiones personales. Pero además las escalas no se limitan al ámbito humano, también se aplican a procesos productivos, medir eficiencia, tiempos de respuesta y cumplimiento de normas, niveles de calidad. Las empresas mexicanas que han logrado crecer de forma sostenida como Cemex, FEMSA o Ternium lo han hecho porque han desarrollado una cultura de medición sólida. Evalúan sus procesos, sus clientes, sus trabajadores y sus resultados con métricas claras. No dejan las cosas al yo creo. Por tanto, una escala de medición es mucho más que un formulario o una encuesta. Es una herramienta de gestión estratégica. Nos permite tener diagnósticos confiables, tomar decisiones informadas y diseñar planes de acción sustentados con evidencia. Tipos de escala de medición. Escala nominal. Ca- Categoriza sin orden específico. Escala ordinal. Establece jerarquías. Ejemplo, nivel de satisfacción laboral, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Escalas de intervalo. Intervalos iguales sin cero absoluto. Ejemplo, índice del clima organizacional de 0 a 100 puntos. Y escala de razón. Intervalos iguales con cero absoluto. Ejemplo, productividad, unidades por hora, ingresos, costos. Ahora que sabemos qué son las escalas, vamos a analizar sus tipos por cada una que tiene un propósito distinto. En la estadística aplicada a los negocios se reconocen 4 niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Y aunque suenan técnicos, los usamos todo el tiempo sin darnos cuenta.
La escala nominal es la más simple, se usa para clasificar elementos en categorías según orden. Por ejemplo, cuando en una empresa registramos el tipo de industria textil, alimentaria, metalúrgica, tecnológica, no hay jerarquía, solo clasificación. También cuando categorizamos al personal según departamento, ventas, producción, finanzas, recursos humanos, su utilidad está en separar o agrupar, no en comparar. En el diagnóstico empresarial, las escalas nominales nos sirven para identificar proporciones. Por ejemplo, qué porcentaje de los colaboradores pertenece a cada área, o cuál es la distribución por género o tipo de contrato. Luego está la escala ordinal, que introduce el concepto de orden. Aquí ya existe una jerarquía entre categorías, aunque las diferencias entre ellas no son necesariamente iguales. Un ejemplo, cuando medimos la satisfacción del cliente, son opciones como muy satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho y muy insatisfecho. Sabemos que muy satisfecho es mejor que neutral, pero no sabemos afirmar que esas dos veces mejor. La escala de intervalo avanza un nivel más, permite medir diferencias iguales entre valores. Aunque no tienen un cero absoluto, un ejemplo típico en el ámbito empresarial es la escala de temperatura o las puntuaciones en una encuesta del clima organizacional. Del 1 al 10, la diferencia entre 7 y 8, esa es la misma que entre 8 y 9, pero un cero no significa ausencia total del clima. Finalmente, la escala de razón es la más completa, tiene todas las características de las anteriores, pero además posee un cero absoluto. Esto significa que un valor del cero implica ausencia total de la variable. Ejemplos, ingresos, costos, horas trabajadas o número de unidades producidas. En el diagnóstico empresarial, la escala de razón por clave para analizar productividad o eficiencia, por ejemplo, si una planta en García produce 500 unidades y otras 250, podemos decir que la primera es el doble de productividad. Eso puede hacerse con una escala de razón. En resumen, usamos escalas nominales para clasificar, ordinales para ordenar, de intervalo para medir diferencias y dar razón para calcular proporciones. En un buen diagnóstico empresarial, todo esto se combina, por ejemplo, en una evaluación de desempeño laboral del área, escala nominal y el nivel de satisfacción ordinal, la calificación del 1 al 10 y la cantidad de productos fabricados forman un todo coherente. Entender estas escalas nos permite construir instrumentos precisos, interpretar mejor los resultados y generar informes. Llegamos a bueno, un concepto clave, la confiabilidad. Imaginen que en una empresa aplican una encuesta de clima laboral hoy y la repiten dentro de un mes. Si los resultados cambian radicalmente sin que haya ocurrido nada de la organización, entonces el instrumento no es confiable. En cambio, si los resultados son parecidos, tenemos un instrumento sólido. La confiabilidad es la base de cualquier medición seria. Si el termómetro de una planta marca 100 un día y 50 al día siguiente, sin razón no podemos confiar en él. Lo mismo ocurre en una escala empresarial. La confiabilidad significa estabilidad, coherencia y precisión. Existen distintos métodos para evaluar esta consistencia. El primero es el test retest, que consiste en aplicar el mismo instrumento a las mismas personas en momentos diferentes y comparar los resultados si las respuestas son similares. El instrumento es confiable. Otro método es la consistencia interna, que mide si las preguntas dentro de una misma escala apuntan realmente al mismo tema. Por ejemplo, si un cuestionario evalúa motivación, todas las preguntas deben relacionarse con ese concepto y sus respuestas deben mostrar una correlación coherente. También está la equivalencia, que evalúa si distintos aplicadores obtienen resultados similares. Esto es crucial en entornos empresariales donde distintos supervisores o consultores realizan evaluaciones y los resultados dependen del aplicador. La medición pierde el valor. En resumen, la confiabilidad es la garantía de que la herramienta mide con precisión. Es el equivalente empresarial de tener una báscula que siempre marca el mismo peso cuando ponemos el mismo objeto. Sin confiabilidad, cualquier análisis o decisión que se tome a partir de los datos puede ser errónea, incluso peligrosa para la estrategia de la empresa. Validez, midiendo lo que realmente importa. Validez de contenido, la escala que abarca todos los aspectos relevantes del fenómeno que se pretende medir,
Y validez de criterio. Los resultados de la escala se correlacionan con criterios externos conocidos. Imagina una báscula que siempre marca 2 kilos de más. Es más consistente, sí, pero mide mal. Esa báscula es confiable, pero no válida. Lo mismo ocurre con cuestionario impresarial. No puede generar resultados estables, pero que no reflejen el verdadero fenómeno que queremos analizar. Existen tres grandes tipos de validez que debemos dominar. La primera es la validez de contenido, que se refiere a que el instrumento cura de forma adecuada todos los aspectos del fenómeno que se quiere medir. Si una encuesta busca evaluar la satisfacción laboral, no puede limitarse a preguntar sobre el salario. Debe incluir aspectos como condiciones físicas, relaciones humanas, comunicación interna y reconocimiento. La segunda es la validez de criterio, que se divide en dos: predictiva y concurrente. La predictiva evalúa si el instrumento puede anticipar resultados futuros. La concurrente, en cambio, verifica si el instrumento se relaciona con otras medidas actuales. Por ejemplo, si una encuesta de clima laboral coincide con los índices de rotación y ausentismo actuales, entonces concurrentemente válida. Y la tercera, de validez del constructo, que es más profunda, se refiere a si el instrumento realmente refleja el concepto teórico que dice medir. Si un cuestionario afirma medir motivación laboral, sus preguntas deben estar alineadas a este constructo, no a otros parecidos como compromiso o satisfacción. La validez entonces es como el timón de un barco. Puedes tener un motor potente, la confiabilidad, pero si el timón no apunta a la dirección correcta, el barco no llegará a su destino. En las empresas, medir con instrumentos válidos asegura que todas las decisiones de mejora, inversión o cambio estén orientadas a la realidad, no una ilusión. La aplicación prácticas en el sector productivo. Hablemos ahora de cómo se traduce todo esto en el mundo real. Las escalas de medición no son un lujo académico, son herramientas vivas que las empresas mexicanas usan todos los días para tomar decisiones. Veamos algunos ejemplos en sectores clave del país y de nuestra región. En la industria automotriz, las escalas son esenciales para evaluar la calidad en las líneas de producción. Las plantas de autoparte en Apodaca o pesquería, por ejemplo, aplican mediciones continuas en parámetros como precisión de ensamblaje, defectos por lote y tiempos de respuesta ante fallas. Se usan escalas de razón e intervalo para cuantificar rendimientos y asegurar la uniformidad de las piezas. En la industria metalúrgica, las escalas permiten medir la eficiencia energética y la seguridad industrial. Una empresa siderúrgica de San Nicolás, por ejemplo, usa escalas ordinales para registrar la percepción de riesgo de sus trabajadores. Y cruzar esos datos con los incidentes reales. Con base en eso, diseñan programas preventivos más eficaces. En resumen, las aplicaciones son infinitas. Todo aquello que puede observarse puede medirse. Las escalas son como un espejo que muestra la realidad empresarial con nitidez. Sin ellas, las empresas navegan así, confiando solo una intuiciones. Con ellas tienen un mapa y una brújula. Aplicaciones prácticas en el sector productivo.
Hablemos ahora de cómo se traduce todo esto en el mundo real. Las escalas de medición no son un lujo académico, son herramientas vivas que las empresas mexicanas usan todos los días para tomar decisiones. Veamos algunos ejemplos en sectores clave del país y de nuestra región. En la industria alimentaria, las escalas son literalmente el alma del control de calidad. Los paneles sensoriales usan escalas tipo Likert o numéricas para evaluar sabor, textura, olor y color. Estos datos determinan si un producto cumple con los estándares antes de salir al mercado. Un caso real, una planta de productos lácteos en García mide semanalmente la satisfacción de los contadores con escalas de 1 a 10. Si la puntuación cae por debajo de 8, se revisa todo el proceso de pasteurización y almacenamiento. Pero no solo las grandes empresas usan escalas, las empresas también pueden aprovecharlas. Un taller metalmecánico puede usar una escala simple del 1 al 5 para evaluar puntualidad o calidad del trabajo. Una microempresa de servicios puede usar encuestas de satisfacción para clientes y detectar patrones de mejora. En resumen, las aplicaciones infinitas, todo aquello que puede observarse puede medirse. Las escalas son como un espejo que muestra la realidad empresarial con nitidez. Sin ellas, las empresas navegan a ciegas, confiando solo con intuiciones. Con ellas tienen un mapa y una brújula. Retos y consideraciones de la implementación. Hasta aquí todo parece perfecto, ¿verdad? Pero en la práctica aplicar escalas de medición en una empresa no está exento de retos. El primero y más común es el sesgo cultural. Muchos instrumentos importados de otros países no funcionan igual en México. Una pregunta diseñada para empleados de Estados Unidos puede interpretarse de manera distinta por trabajadores mexicanos. Por eso adaptar las escalas al contexto nacional y regional es clave. En Monterrey, por ejemplo, los trabajadores tienden a ser más reservados al calificar a sus supervisores. Eso puede distorsionar las mediciones si no se tiene en cuenta la cultura local. Otro gran reto es la resistencia al cambio. Cuando las personas sienten que serán evaluadas, tienden a preocuparse o a manipular sus respuestas. Algunos piensan por las encuestas que son castigos disfrazados. Por eso es fundamental. Para implementar escalas exitosas se necesita planificación. Primero realizar una capacitación previa para quienes aplicarán la escala. Prueba de piloto con un grupo pequeño. Esto permite detectar ambigüedades, corregir errores y ajustar el lenguaje. Tercero, mantener una retroalimentación constante. Los resultados deben comunicarse de forma clara a todos los involucrados y debe traducirse en acciones visibles. Un aspecto clave es el compromiso gerencial. Cuando la falta alta dirección se involucra, los empleados perciben el proceso como algo serio. En cambio, cuando los directivos lo ven como una mera formalidad, los instrumentos pierden valor. En Nuevo León hay ejemplos notables. Una empresa automotriz local logró reducir su rotación laboral en un 22%. Después de aplicar una escala de medición de satisfacción interna acompañada de un plan de acción, el éxito no fue la encuesta en sí, sino el seguimiento constante y la comunicación transparente de los resultados. La implementación exitosa depende de más de la cultura organizacional que de la técnica. Si la empresa promueve la confianza, la honestidad y la participación, las escalas se convierten en herramientas poderosas. Conclusiones y reflexiones. Llegamos al cierre y aquí quiero que se queden con una idea clara. Las escalas de medición son el cimiento del diagnóstico empresarial moderno. No son una moda ni una exigencia administrativa. Son una necesidad estratégica. Las empresas que saben medir son las que se pueden mejorar. Una escala confiable y válida ofrece más que datos, ofrece claridad, permite entender qué está funcionando, qué necesita ajustarse y dónde se están perdiendo recursos o talento.
En un entorno tan competitivo como el de Nuevo León, donde las industrias compiten no solo local, sino globalmente, esa claridad es una ventaja decisiva. Medir correctamente permite planificar con inteligencia. Por ejemplo, si una empresa descubre mediante escalas que su clima laboral ha mejorado, puede prever una reducción en la rotación y ajustar sus costos de capacitación. Si mide la satisfacción del cliente y detecta una caída, puede intervenir antes de perder mercado. Recordemos, la confiabilidad garantiza que los datos sean consistentes, la validez asegura que sean significativos, juntas convierten a las escalas en instrumentos de precisión que orientan el rumbo de la organización. Por último, quiero dejarles una reflexión. Una empresa que no mide está condenada a repetir sus errores. En cambio, una empresa que mide con inteligencia, analiza y actúa, tiene el poder de evolucionar. Así que la próxima vez que escuchen la palabra diagnóstico empresarial, no piensen solo en números o cuestionarios. Piensen en un proceso de autoconocimiento organizacional. Medir es conocerse y conocerse es el primer paso para mejorar. Y bueno, sin más, este sería el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, estoy pendiente por medio del chat de la plataforma. Y sin más, muchas gracias. Buena tarde.